Iniciamos nuestra clase número 9 del nivel de Excel básico, ¿ya? César Chacón, su relator, y tenemos un ejercicio en pantalla, el cual vamos a tomar, en este caso, algunos movimientos e interacciones con la hoja de cálculo. Vamos a leer las instrucciones del requerimiento obligatorio, que se encuentra en este punto, en la sección de requerimientos. Voy a hacer una anotación. Se encuentra acá claramente y nos dice que debemos desplazar el contenido de un determinado rango a contar de A19, B19, F19, y luego vamos a reubicarlo, reposicionarlo en el destino A3, F3, ¿ya? Tenemos opciones cuando nos consultan por desplazamiento, copiar, pegar. La mayoría de los usuarios eh, s- seleccionan el dato que tenemos que, en este caso, desplazar, copian y pegan en la dirección de, en este caso, destino. Sin embargo, dado que tenemos cursores dentro de Excel, existe uno que ya analizamos, que ya vimos, y ese cursor no es otro que el de desplazamiento, ¿ya? Cuando ubicamos un rango, vamos a hacer un pequeño zoom en pantalla para visualizar mejor. Cuando ubicamos un determinado rango, el borde, el perímetro de esa selección se convierte en una herramienta. Esa herramienta se llama desplazamiento. Al hacer un clic en el borde y iniciar el movimiento manteniendo el clic del mouse, nos permite reubicar ese rango en una dirección final. De hecho, tenemos dos indicadores, dos flechas de indicación. Voy a reubicar el rango y lo que hace justamente es eliminar de la posición inicial y reubicar o reposicionar en la posición final. Esa es la herramienta que necesito que apliquen, la de reposicionamiento ocupando el perímetro. No estoy ocupando el vértice. El vértice inferior derecho solo se usa para copiar los datos. Y esto es lo que ocurre cuando ocupo ese vértice. Hay que tener harto cuidado en las diferencias que estamos indicando dentro de las clases. Bien, si hacemos clic al centro de una celda, vemos la cruz blanca que nos permite seleccionar información. Posterior a seleccionar, en el borde superior, inferior, a la izquierda, en este caso, o a la derecha, que cuando voy a la derecha no estoy hablando del vértice inferior, estoy hablando del costado, del lateral, ¿bien? Y allí toco, mantengo, puedo de igual forma posicionar en la posición inicial. Este movimiento es bastante útil y tiene una garantía. No depende, en este caso, de las funciones que se encuentran dentro de la tabla. No depende de las funciones dentro de la tabla. Si alguien me dice, César, sabes que quiero independizar esa sección de totales, seleccionamos el rango de inicio a fin, en este caso A9, F12, y desde o a contar del borde desplazo hacia abajo una cantidad de escalones, de celdas, ¿ya? Por ejemplo, en este punto, la tabla se acaba de reubicar, reposicionar, voy a hacerlo justo con la fila 19, y este espacio en blanco queda disponible para incrementar el tamaño de la tabla y la sección de totales no pierde las fórmulas originales, es decir, no genera errores dentro de las fórmulas o dentro de las funciones. Si yo deshago el movimiento y luego voy a explicar las funciones de copiar, pegados especiales, etcétera. Sin embargo, puedo copiar con el uso de Control C del teclado, elegir una celda de destino, Control V para pegar, voy a tener este problema. Ese problema es el de copia sin considerar las referencias del origen de los datos. Cuando no consideramos las referencias de origen de los datos, pasan estos errores en nuestras planillas. Por supuesto que vamos a explicar cómo tener consideraciones de seguridad, como siempre, recomendaciones técnicas para que evitemos ese error. Voy a presionar escapar, escape, ESC del teclado
Y recuerden que la función de desplazar es muy poderosa porque evita esos errores de copiar y pegar. No está supeditado al uso de referencias dentro de las celdas. Mantiene el origen correcto de datos en todo momento. Por lo tanto, es una garantía si es que lo estamos haciendo en ese sentido para reposicionar determinados rangos, celdas, información en nuestra tabla, en nuestra base de datos. Entonces, como pudimos ver, tenemos la reubicación de un encabezado, la reubicación de un cuadro de totales. Tenemos que de inmediato generar unas alertas de configuraciones de formato. Miren, si nosotros tenemos una tabla como esta y en la sección superior queremos entregar una determinada información, lo que muchos usuarios de Excel hacen es seleccionar un rango y ocupan una herramienta que se llama combinación de celdas, que cualquier minuto o instante podemos hacer uso de ella, ¿ya? Lo que hace es que une una cantidad de celdas que previamente fueron seleccionadas en la hoja de cálculo. Por lo tanto, esa cantidad de celdas se va a comportar virtualmente o visualmente como una sola celda. Si nosotros seleccionamos las celdas a contar de A2 hasta D2 y presionamos el botón de combinar, esas celdas en el rango se comportan como celda única. Normalmente esto se hace para entregar algún título como ejercicio guiado, clase 9, ¿ya? Una información visual que de alguna manera explica lo que está ocurriendo dentro, en este caso, de esa base de datos. Esas celdas combinadas, cuando nos encontremos en módulos superiores, especialmente el nivel avanzado, el nivel de modelo de datos, ya un poco más adelante, ¿ya? Vamos a ver que la combinación de celda es una garantía de errores en los modelos de datos, ¿ya? Se entiende que una celda combinada, lo que el usuario quiere es mostrar información. Lo que quiere es que no ocurra cierta duda de lo que está ocurriendo en la planilla. Eso no tiene, en ese caso, ningún problema. El problema es cuando, por ejemplo, tengo una combinación en el título, en este título que voy a ir cambiando los datos, subir el ejercicio en plataforma para avanzar en el nivel, ¿ya? Escribo un mensaje determinado acá, ¿ya? Y fíjense que tengo una combinación y se corta la información. Entonces, cuando incorporo información en cualquier celda de Excel, tengo dos funciones que nos van a permitir controlar la visualización. La primera es que podemos ocupar varias celdas para que funcionen o se comporten visualmente como una, y otra función es la de ajuste de texto, que dice que si el texto es más, en este caso, largo, tiene un tamaño superior al tamaño de la celda, va a generar cuando activamos esta herramienta líneas, más líneas dentro, en este caso, de la configuración. Fíjense que por ahora podemos ver el texto, sin embargo, tendríamos que incrementar el tamaño de la celda para efectivamente ver la segunda línea. Pero lo que hace ajuste de texto, aquí miren, centra los datos verticalmente y corta al inicio y al final las palabras. Al momento de activar ajuste de texto, crea inmediatamente dos líneas. Normalmente la función de ajuste de texto se usa en encabezados de tablas. Cuando esos encabezados son bastante extensos, ocupamos ajuste de texto para que se generen varias líneas. Lo que tendríamos que hacer es incrementar el alto de la fila para que esas líneas se puedan visualizar sin problema. El doble clic acá también autoajusta el tamaño a un tamaño óptimo visible en cualquier minuto, ¿ya? Me preguntan, César, ¿podemos deshacer esto? Es decir, ¿cómo desactivamos la combinación de celdas? Simplemente desactivando esa herramienta desde el botón combinar y centrar, tocamos y toda la información viajaría a una única celda. ¿Cuál? La celda de origen del dato.
Eso es lo que haría activar o desactivar la combinación. Si desactivamos el ajuste de texto, en ese caso, miren que podemos ver la palabra completa. La razón es que la celda B1 no tiene información, pero si B1 tuviese cualquier tipo de información, automáticamente corta el contenido de la celda A1. Esto se debe a que cada celda tiene que encapsular la información que se encuentra dentro de la barra de fórmulas. Recordemos que la barra de fórmulas muestra el contenido exacto que contiene la celda en sí misma, ¿ya? Por lo tanto, cuando tenemos información justo a la derecha de esa celda que contiene el título, las celdas se van a ajustar al contenido de su información. No pueden, en este caso, pasar a llevar otras celdas que se encuentran en el entorno, ¿ya? Si elijo activar ajuste de texto, voy a ver varias líneas en esa celda y tendría que ampliar el tamaño para ir viendo el contenido o ampliar el tamaño de la columna para poder ver el contenido de la celda. También podemos, como ya lo hicimos, cambiar el tamaño, en este caso de la letra, para que podamos ver la información sin problema en múltiples líneas, dada que la herramienta de ajuste de texto se encuentra activa. Si desactivo la información en la herramienta, pasa el tema que se corta la información porque es tan grande que la celda no tiene el tamaño suficiente para mostrar todos los datos. Si en el entorno, a la derecha en este caso, no hay información, Excel va a intentar mostrar toda la celda sin problema. Por lo tanto, no es necesario combinar celdas. Lo necesario es entender que si las celdas a la derecha no se encuentran ocupadas, podemos solo usar A1 y luego podemos ocupar sangría, esa sangría para poder justificar la posición del texto. Miren, aquí nosotros podemos ir justificando la ubicación final del texto dentro de un grupo de datos. Un ejemplo para intentar centrar la información y que de igual forma se pueda ver dentro de la hoja sin ningún problema o de forma fluida. No necesariamente tenemos que tener activa la herramienta o activar la herramienta de combinar y centrar. Me preguntan, César, dentro del cuadro combinar y centrar hay un validador. Quiere decir que tenemos más opciones. Ese validador, al tocarlo, efectivamente nos dice combinar y centrar, combinar horizontalmente, combinar celdas o inclusive nos dice separar celdas, que divide la celda actual en varias celdas. En este caso no tengo ninguna combinación, por lo tanto puedo combinar y luego puedo separar. En la separación, el texto volvería a la configuración original. Aquí, como pueden ver, tendría que empezar a mover la sangría si es que no quiero combinar celdas finalmente, ¿ya? Fíjense que la herramienta se encuentra sin activar y la información se encuentra visible en la sección superior sin hacer uso de esa combinación, tampoco el uso del ajuste de texto. Bien, entonces tenemos opciones dentro de la combinación. Yo puedo separar celdas, en este caso no tengo ninguna combinación, combino y centro, va al centro, no se mueve el texto porque visualmente ubiqué a través de la sangría la posición. Aquí podemos seguir haciendo uso de esta sangría si es que queremos hacerlo, no hay problema. Si voy a centrar, puedo ocupar las direccionales en este caso o las condiciones de alineación dentro del grupo de herramientas alineación. También podemos en cualquier minuto separar, también podemos alinear a la izquierda, podemos luego combinar horizontalmente, no centraría la información. Combinar horizontalmente quiere decir que combina todas las celdas y mantiene la configuración de alineación. Si es a la derecha, vamos a separar las celdas, tocamos la celda, seleccionamos las celdas involucradas, presionamos combinar horizontalmente y mantiene la alineación que previamente se había configurado en la celda original. Es decir, que la opción de combinar y centrar lo que hace en este caso es centrar ocupando la alineación de forma automática.
Si nosotros luego queremos alinear a la izquierda, a la derecha o al centro, esa sería una elección nuestra, ¿bien? Entonces, en este caso tenemos las opciones de sangría que se ocupan dentro de una celda para mostrar los datos. Si la celda no tiene información en las celdas en el entorno, se va a mostrar sin problema. Si la celda inmediatamente a la derecha contiene información, se va a truncar, se corta. Por lo tanto, en ese sentido, debemos considerar ocupar ajuste de texto, que significa que va a generar varias líneas dentro de la celda y debemos nosotros, para que pueda visualizarse esa información, ser visualizada, tendríamos que ajustar el ancho de la columna, el alto de la fila. Bien, entonces tenemos nuevas herramientas que podemos ocupar y no se debe hacer uso desmedido de la opción de combinación de celda. La opción de combinación de celda realmente lo que genera es un error en los sistemas de modelos de datos. Así que fíjense, nosotros podemos sin problema tocar una celda, incorporar una información en la barra de fórmulas y luego hacer uso de sangría para desplazar el texto siempre y cuando las celdas a la derecha no tengan datos cargados, ¿ya? Quien quiera puede hacer uso de la combinación en cualquier momento, pero voy a hacer las recomendaciones de seguridad. Si dentro de una base de datos los encabezados tienen una combinación de datos, aquí, miren, primeramente se va a perder uno de los dos encabezados. Ese encabezado estaría haciendo mención a dos columnas independientes. Esto dentro de los modelos de datos se genera un error. La columna se va a tomar solo en la primera sección y se va a crear un apartado columna 1 sin definir en la segunda interacción de información. Específicamente si tenemos combinaciones de datos dentro de la base, aquí, como voy a hacer ahora, ¿ya? Combinamos celdas para escribir un mensaje como entrega fallida, como finiquito entregado, como contrato finalizado, como orden de compra generada. Si nosotros estamos o acostumbramos o usualmente combinamos celdas dentro de las bases de datos, es decir, tenemos una tabla que contiene información y por alguna razón elegimos eh, combinar celdas dentro, ¿ya? En este punto, aquí voy a hacer la anotación. Si nosotros combinamos celda en esta posición, que está dentro de la base de datos, eso es un error dentro de nuestros modelos, de nuestro análisis de información, ¿ya? Aunque visualmente entendamos, cuando queramos hacer uso de informes, tablas, gráficos, análisis de información y otras herramientas que son bastante enfocadas en la producción y eficiencia, productividad, eficiencia, eficacia del manejo de los datos, vamos a tener problemas, errores, ¿ya? Por lo tanto, la práctica de combinación de celdas debe disminuir casi a cero, casi a cero. No debemos combinar celdas en encabezados dentro de bases de datos. Sí podemos combinar una celda en la sección superior, por ejemplo, para generar algún mensaje como informe, como ya cualquier tipo de mensaje que efectivamente nos permita, en este caso, identificar algún tipo de parámetro. No hay ningún problema con eso en la sección superior. Tampoco se recomienda ampliamente el uso de estas prácticas, pero finalmente no van a tener un daño dentro de nuestra información. A nivel de fondo, a nivel de datos, yo voy a deshacer estas dos, en este caso, combinaciones y debemos mantener un encabezado por columna, un encabezado por columna, encabezado, título por columna. Eso es lo que corresponde en una base de datos. También no combinar dentro, no combinar en encabezados. Sí podemos combinar fuera, igual no se recomienda mucho, pero se puede. Y finalmente, en este caso, debemos tener claridad con los tipos de datos que maneja cada columna. En este caso tenemos precio. El segundo apartado o encabezado es cantidad. El restante serían también o de igual forma precios. Y vemos una sección específica que está configurada de esa forma para generar suspicacia y son esos datos que se muestran resaltados en pantalla y que tienen
como objetivo mostrar una cantidad, sin embargo, tienen una configuración, en este caso, de valores monetarios, uso de formato de tipo contabilidad. Esto pasa mucho en nuestras bases de datos. No quiere decir que sea un error, quiere decir que es una mala configuración. Debemos seleccionar los datos y vemos en la sección de número de la ficha de inicio que podemos hacer un clic y generar un número. Y de inmediato esa cantidad va a quedar sin ningún problema dentro de nuestra base de datos. Es decir, tenemos que tener una garantía que el tipo de dato que tenemos seleccionado, formato visual de la información, porque algún participante puede seleccionar por completo y decir todo esto es una fecha larga. Y miren lo que vamos a tener. Vamos a tener unas columnas que dentro, cuando selecciono columnas y doble clic para ver los datos, veo fechas largas. ¿Qué significa esto? Miren que cuando una fecha no se puede mostrar, por acá tenemos un valor 0, por acá tenemos un valor 0 que no existe dentro del parámetro fecha, y podemos pensar, la base de datos tiene un error, un virus, un problema. No tiene nada de esto, solo que seleccionamos por completo y elegimos un tipo de dato incorrecto. Lo que sí corresponde, miren, es seleccionar una columna y configurar esta con el parámetro que corresponde. La columna cantidad es de tipo número. La columna subtotales es de tipo contabilidad. Me dicen, César, ¿puedo hacer esto de forma masiva? Yo entiendo las consultas que se van generando. Sí, puedo seleccionar un área mayor o superior y configurar sin problema. Luego selecciono de nuevo las columnas y posterior a ello doble clic para que se autoajuste. Y dijimos que el autoajuste iba a generar un problema cuando, miren lo que ocurre cuando tenemos combinaciones de celdas que tienen dentro información. Lo que hace esto es que el texto que se encuentra en la sección superior impide que la columna A se configure normalmente. Por lo tanto, debemos en esos casos hacer uso de un ajuste manual. ¿Por qué razón? Porque fíjense, la sección superior tiene información. Podemos ir alterando un poco los tamaños para lograr el efecto inicial de mostrar de forma ampliada la tabla. Estos son casos particulares en los cuales ajuste de o autoajuste de columnas no funciona porque tenemos en la sección superior combinaciones de celdas y estas combinaciones tienen dentro información, la cual debe autoajustarse también. Por lo tanto, en la tabla no tiene prioridad, tendría prioridad el encabezado y al hacer uso de esta herramienta se va a mostrar de mala forma de alguna manera nuestra base de datos. Entonces, una de las razones adicionales por las cuales no se debería agregar información y en combinación aún menos en la sección superior de una base de datos. Bien, espero que hasta este punto el ejercicio esté muy claro. Desplazamos información, usamos también de alguna manera, vamos a lograr la introducción de la función de copiar y pegar, la cual genera errores a menos que consideremos parámetros específicos. Posterior a ello hicimos uso de combinación, ajuste de texto, mostramos las razones por las cuales no se recomienda. No se recomienda combinar celdas dentro de encabezados, no se recomienda combinar celdas dentro de base de datos para crear, en este caso, comentarios que nosotros podemos leer y de esa manera estamos acostumbrados a controlar una base de datos. No se recomienda eso, se recomienda siempre visualizar si el tipo de dato es correcto. Lo configuramos dentro del apartado número en la sección superior, en la ficha de inicio. Número tenemos alternativas, fecha corta, fecha larga, moneda, contabilidad, número, entre otros, texto al final. Muy bien. Así que ahí tendríamos garantía que cualquier tipo de dato que tengamos en nuestra tabla, en nuestra planilla, va a poder cada columna ser configurada correctamente. Bien. Esto sería el ejercicio 1. Vamos inmediatamente al ejercicio número 2. El ejercicio número 2 habla justo de los parámetros de configuración aquí que tenemos en un origen de datos y nos dice que debemos copiar y pegar en el rango indicado.
¿ya? En este caso, el rango de B2 y C4 es el origen de datos. Aquí tendríamos nuestro origen de datos, B2, C4, y luego debemos pegar todo en diferentes rangos, ¿ya? A contar de la columna G, en este caso la G2, luego G7, luego en este caso vamos a iniciar en G12 y finalmente G17, tal y como lo indica nuestra planilla, nuestra sección de configuración de requerimientos obligatorios. Voy a seleccionar el origen de datos. Si no seleccionamos el origen de datos, no podemos hacer uso de ninguna herramienta. El paso 1 fundamental es seleccionar cuáles celdas quiero aplicar una determinada herramienta. La herramienta que nosotros queremos hacer acá es uso justo de las opciones de copiar y pegar que vamos a ir ampliando de a poco. Esas opciones de copiar y pegar nos dicen que tenemos tres formas, al menos, de copiar y pegar. La primera, dentro de inicio, tenemos un ítem que nos dice copiar como herramienta. Cuando posicionamos el cursor, el puntero del mouse en esa herramienta, se despliega un apartado que nos dice control más C. Es decir, si abreviamos en la configuración de teclado CTRL control en paralelo simultáneamente, presionamos la letra C del teclado, lo que haría Excel es copiar. Cuando copia, va a mostrar una línea intermitente con puntitos blancos de color verde que nos dice que esa área, esas celdas, ese rango se acaba de copiar efectivamente y que podemos ocupar ese origen de datos para pegar, que significa pegar, para reproducir en otra posición del libro de la hoja. Puede ser otra hoja, puede ser una ubicación distinta dentro de la misma hoja activa. ¿Bien? En ese caso, esa sería nuestra primera configuración, control más C en el teclado. Presiono escapar para anular la copia, escape, ESC del teclado, permite anular algunos movimientos como salir de la celda, anular copias de formato, anular copias como en este caso. Tenemos la opción de presionar botón derecho y también ocupar la herramienta copiar. Mismo efecto, se copian los datos, presiono escape, escapar, ESC, y voy de nuevo a la herramienta y voy a tocar directamente copiar. Por lo tanto, si presiono directamente copiar, si presiono control más C, también si presiono botón derecho copiar, el efecto de la herramienta se va a concretar. Vamos a copiar la información para finalmente disponerla en otro rango. En este caso, el rango de G2 a H4 nos permitiría pegar todo. Para pegar todo tenemos opciones, al igual que en la opción de copiar, tenemos opciones para pegar. Sin embargo, quiero hacer una mención. Cuando nosotros no tenemos ningún dato copiado, es decir, aún no ejecutamos la función de copiar, el icono de pegar se encuentra desactivado, es decir, inactivo, no está visible, no se puede hacer clic sobre el icono. Bien, se muestra en un tono que no permite interactuar con el icono. Bien, si nosotros efectivamente copiamos, al minuto que copiamos, como botón derecho copiar, el icono inmediatamente se activa, porque dice que al tener un dato copiado, él puede pegar efectivamente en un destino la información. Si nosotros elegimos el destino, esto es importante, los datos de origen se encuentran acá y los vamos a copiar y pegar en una posición de destino. Tenemos que copiar y luego pegar en un destino. También podemos hacer uso de copiar y pegar sobre el mismo rango, como por ejemplo para anular funciones, lo vamos a ver luego, sería una condición especial de la función de copiar y pegar. Bien, lo vamos a ver luego, pero por ahora tenemos un origen y un destino. Ese destino de información es una celda que tenemos que previamente seleccionar y posterior a ello podemos hacer uso de botón derecho y tenemos opciones de pegar. Miren, la primera es pegar, tal cual. Luego tenemos pegar valores, pegar fórmula, transponer, formato y vínculo. Es decir, solo los iconos que se muestran allí
nos van a entregar alternativas. Esas alternativas que tenemos para mostrar nos van a permitir, en este caso, nos van a permitir indicar o informar claramente cuál es la característica que vamos a ejecutar. Entonces, si nosotros seleccionamos el rango, copiar, y luego el destino, tenemos opciones. Dentro de las opciones, ya las podemos obtener a través de botón derecho y tenemos también un apartado que nos dice pegado especial. Ese pegado especial nos habla de opciones como pegar, entre otras, valores, ya podemos elegir algunas y también podemos ir a la opción de pegado especial al final. Ese pegado especial al final, permítanme que configure un momento el libro para que se pueda mostrar sin problema. Vamos a abrir justo la clase y aquí tengo la proyección sin ningún inconveniente. Entonces, si nosotros ocupamos las opciones de pegado especial, al seleccionar un dato y llevar ese dato a un destino, nos permite seleccionar, copiar, finalmente elegir un destino y dentro de pegar podemos ver opciones o también podemos hacer uso de pegado especial. Pegado especial va a mostrar todas las posibles opciones que tenemos dentro de Excel para interactuar con las funciones de copiar y luego pegar. Si queremos pegar todo, elegimos todo, aceptamos, tal y como nos dice la primera opción. ¿Qué es lo que hace esto? Pega el formato, que significa colores de relleno, colores de fuente, tipo de letra, tamaño, bordes. En ese caso, todas las configuraciones negrita, cursiva, subrayado, todas las configuraciones de fuente son formatos. El fondo, es decir, lo que contiene cada celda, en este caso, es una fórmula en estos datos y un texto en el título. Esas fórmulas también se van a pegar en el destino. Las fórmulas se están pegando en el destino porque está pegando todo. Y todo significa el formato y lo que esté dentro de las celdas tal cual. Eso sería la configuración pegar todo. Si nosotros elegimos una configuración distinta en pegado especial, podemos elegir otra, como por ejemplo pegar fórmulas, la segunda opción o alternativa que nos están informando, que nos piden activar y practicar, pegar fórmulas. Pegar fórmulas se encuentra en esta posición, justamente acá, pegar fórmulas. Y esas fórmulas van a trabajar, a mostrarse de otra manera. Miren, voy a elegir fórmulas, aceptar. Y cuando hago esto, vamos dentro y tenemos los datos, tenemos las fórmulas, pero no tenemos la característica visual, es decir, no tenemos el formato. En este caso, estaríamos ocupando pegar todo. Se muestran tanto las fórmulas como las características visuales. En la segunda posición, solo las fórmulas, es decir, los datos dentro de las celdas. En la tercera posición, vamos a hacer uso de una nueva alternativa. Esa nueva alternativa sería pegado especial. Leemos que nos pide pegar formato. Voy a hacer anotaciones. Pegar formato y elijo formatos aquí. Es decir, estas dos opciones se encontrarían disponibles y lo que queremos con pegar formatos no es otra cosa que solo la característica visual. Presiono aceptar y va a traer solo los datos de tipo color de relleno, color en este caso de fuente, negrita, tipo de letra, tamaño, bordes, pero la información dentro está vacía. Nosotros a partir de este punto podemos llenar nuestra propia base de datos porque lo que queríamos era justamente tomar esa forma visual que tenía el origen para ocuparlo en nuestra planilla, porque los colores estaban correctos, los bordes ya estaban seleccionados, el tipo de letra, el tamaño, y eso es un trabajo igual que hay que hacer. Bien, por lo tanto, podemos tomar los datos internos, todo o solo el formato visual. Bien, el último, en este caso, o la última configuración que nos piden a través de pegado especial es pegar valores. Voy a hacer anotaciones. Por lo tanto, pegar valores nos permite en este caso
pegar las características del resultado de las fórmulas. Es decir, no va a considerar la fórmula, pero sí el resultado. Por lo tanto, anula la fórmula. Pegar valores lo que hace es mostrar los datos finales, solamente los resultados, y no mostraría el paso de obtención del resultado, que técnicamente sería una fórmula. Voy a borrar dibujos, selecciono valores y luego acepto. Y efectivamente se parece harto, mucho, a el origen de datos que teníamos en fórmulas. Sin embargo, hay una diferencia bastante notable. Esa diferencia no es otra que cuando ocupo valores, no muestra dentro las fórmulas. Cuando toco una celda acá, la barra de fórmulas tiene el resultado. Si yo toco una celda en la sección en la cual pegamos las fórmulas, la fórmula sigue allí. Es la obtención de un número romano en un parámetro de configuración. Fíjense que todas las celdas tienen esa configuración interna de la fórmula, y sin embargo, cuando elijo valores, solo veo el resultado de la aplicación de la fórmula. Anula la fórmula, y valores también indica que no va a considerar el formato visual. Por lo tanto, tenemos una garantía que podemos copiar específicamente la sección de datos que queramos. Todo, solo las fórmulas, los valores, que evita el uso de fórmulas, o el formato visual. Todo sería fórmulas y formato. Fórmulas, solo las fórmulas o datos dentro de las celdas, no considera el formato. Solo el formato, solo la característica visual. Y valores, el resultado de aplicar las fórmulas, y no consideraría la característica visual. Este ejercicio, como siempre, tienen que desarrollarlo, tienen que guardar y subir el archivo en plataforma para que puedan desbloquear los siguientes niveles y clases. Yo me despido, un agrado estar con ustedes. César Chacón por acá, nos vemos en la siguiente clase.